Star Trek o Viaje a las Estrellas como lo conocimos, ¿mito o realidad? Hola, soy Jorge y te doy la bienvenida a Control C, un espacio dedicado a la divulgación de temas relacionados con fenómenos paranormales, ovnis, arqueología prohibida, conspiraciones y espiritualidad, entre otros. Me atreveré a explorar senderos alternativos que cuestionen lo establecido. Fundamentalmente está enfocado a todas las personas que no nos conformamos con las versiones oficiales que nos ofrecen. Por eso te invito a descubrir los misterios que rodean cada uno de los temas que vayamos tocando, abordándolos de forma clara y abierta y llevándonos hacia una reflexión en torno al mundo en que vivimos y el rol decisivo que nos toca desempeñar en nuestro universo. Según lo que encontramos en Wikipedia, Star Trek es una franquicia de medios estadounidense creada por Gene Roddenberry, que comenzó con la serie Star Trek, la serie original, y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial de la cultura pop. La franquicia se ha ampliado a varias películas, series de televisión, videojuegos, novelas y cómics. Con unos ingresos estimados de 10.600 millones de dólares, es considerada una de las franquicias de medios más reconocibles y de mayor recaudación de todos los tiempos. Star Trek, la serie original, debutó en los Estados Unidos el 8 de septiembre de 1966 y se emitió durante 3 temporadas en NBC. Se emitió por primera vez el 6 de septiembre de 1966 en el canal CTV de Canadá. Sigue los viajes de la nave espacial USS Enterprise, una nave de exploración construida por la Federación Unida de Planetas o la Federación Galáctica en el siglo XXIII, en una misión de 5 años para explorar nuevos y extraños mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, atreverse a llegar a donde nadie ha ido jamás. Al crear Star Trek, Roddenberry dijo que se había inspirado en la serie de novelas Horatio Hornblower de C.H. Forester, la novela Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift de 1726, la película Planeta Prohibido de 1956 y western de televisión como Wagon Train. Ahora bien, vamos a hablar de un lugar donde se llevaron a cabo experimentos humanos con miembros pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cómo de una manera insólita se van a conectar con esta serie Star Trek y otros eventos relacionados entre sí. Según el sitio web Wikipedia, desde 1948 a 1975, el Cuerpo Químico del Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo investigaciones clasificadas con sujetos humanos en las instalaciones de Edgewood Arsenal en Maryland. El propósito era evaluar el impacto de la guerra química, los agentes en dosis bajas en el personal militar y probar ropa de protección, productos farmacéuticos y vacunas. Una pequeña parte de estos estudios se dirigió a la guerra psicoquímica, aspecto que da origen a este capítulo, y se agruparon bajo el título prosaico de Programa de Voluntarios de Investigación Médica 1955-1975. El Medical Research Volunteer Program, MRVP por sus siglas en inglés, también fue impulsado por los requisitos de inteligencia y la necesidad de técnicas de interrogación nuevas y más efectivas. El caso del que nos ocuparemos hoy fue llevado a cabo en esta base como parte de otro programa secreto del gobierno denominado Penguin Project, Proyecto Pingüino. El doctor en medicina y psiquiatría Andrija Puharich instaló un laboratorio especial
donde los psíquicos y el personal militar se reunieron para investigar la manipulación psicológica y drogas alucinógenas. Quizás uno de los aspectos más convincentes y controvertidos de la investigación de Puharich fue la canalización que implicaba hacer contacto con seres no físicos mediante el uso de psíquicos en diciembre de 1952. No debe confundirse el proyecto Penguin con el proyecto MK Ultra, otro programa similar de la CIA, o el proyecto 112, un programa militar similar a estos, emprendidos todos al mismo tiempo. Entre los psíquicos que Puharich invitó a participar del proyecto, había un místico de origen hindú. Fue en una de estas sesiones de canalización durante el experimento que este místico entró en un trance profundo y se puso en contacto con un grupo de entidades llamadas los 9 primeros o los 9 principales. Simplemente se anunciaron como 9 principios del universo y dijeron que eran extraterrestres. Dijeron que eran una presencia eterna, que habían estado observando a la humanidad desde el principio y que eran guías de Dios, y esto fue lo que le interesó particularmente a Puharich. Después del contacto inicial con estos seres, el doctor Andrija Puharich creó la fundación de la Mesa Redonda en su propiedad privada para seguir investigando las habilidades psíquicas de los voluntarios y también de los psíquicos que había convocado. Su idea, casi segura desde el principio, fue, de alguna manera, enganchar grandes nombres de profesionales de distintas disciplinas, escritores y personas que promovieran los estudios llevados a cabo por la Fundación y que podrían asegurarle que el mensaje de los 9 estuviera al alcance de la capa superior de la sociedad. Un participante y observador de la fundación de la Mesa Redonda, según su asistente de redacción, John Pavel, fue el futuro creador de Star Trek, Gene Roddenberry. Pavel afirma que Roddenberry participó activamente de las sesiones y que parte de la serie de televisión de Star Trek puede no ser obra de Roddenberry en absoluto, sino estar directamente inspirada en los misteriosos 9. De todos los invitados famosos a estas reuniones, Warren McCulloch, un pionero de la cibernética, John J. O'Neill, considerado el discípulo de Nikola Tesla, y Henry Agar Wallace, secretario de Agricultura y vicepresidente durante los mandatos del presidente Franklin Delano Roosevelt, entre otros, Gene Roddenberry fue uno de los más talentosos y formó parte del equipo tomando notas y anotando información que eventualmente se usaría luego para evaluaciones posteriores. Lo que es emocionante es que algo de lo que Jim vio allí se reprodujo en alguno de los episodios de Star Trek. Respecto a la Federación Galáctica mencionada, tiene una directiva principal que podríamos decir es el principio rector, y es que les prohíbe a las civilizaciones avanzadas interferir con el desarrollo de una civilización aún en evolución. Roddenberry introdujo el concepto de la Federación Galáctica dentro de la serie de haber escuchado sobre ella y su directiva principal en estas sesiones de la fundación de la Mesa Redonda. Ahora bien, nos hemos preguntado muchas veces por qué no aterrizan abiertamente en cualquier lado del planeta. Tal vez la razón sea que pese a que nos vigilan y supervisan nuestras acciones, se rigen por lo que esta directiva principal establece. Podríamos pensar que una forma de preparar a los habitantes de la Tierra para lo que se avecina es ver lo que nos muestran la televisión, las películas, los libros, etc. Visto esto, la pregunta que surge es: ¿hay pistas o pruebas o algún trazo que nos mencione de alguna manera la presencia de estos 9 seres o entidades misteriosas en el pasado de la humanidad? La respuesta los va a sorprender como lo hizo conmigo. Comencemos. El 30 de diciembre de 2013, en el canal de televisión internacional de noticias ruso, Russia,
Paul Hellyer, antiguo ministro canadiense de Defensa, realiza unas declaraciones impactantes. Afirma que tiene conocimiento de visitas extraterrestres a la Tierra. Paul Theodore Hellyer nació en Waterford, Ontario, el 6 de agosto de 1923, falleció en Toronto el 9 de agosto de 2021. Fue un ingeniero, político, escritor y comentarista canadiense. Era el miembro más antiguo del Consejo Privado de la Reina del Canadá en el momento de su muerte. De más está decir que estas declaraciones provocaron un revuelo en los medios. Los telespectadores se preguntaban cómo era posible y por qué un político de tan alto nivel realizaría un anuncio de tal magnitud. Paul Hellyer hizo sus primeras declaraciones en 2005, pero no fue hasta 2014 cuando la noticia se propagó masivamente. En sus propias palabras, dijo que ese evento le había ocasionado la dudosa fama de ser un ministro de un país del G8, que afirmó de forma categórica y sin ambigüedades que los ovnis existen y que en realidad solo queda aceptarlo este hecho. Sabía que era un terreno complicado, pero entendió también que existe una federación que nos vigila de cerca y que controla nuestros movimientos. Regresemos a las sesiones que llevó adelante el Dr. Puharich. Al escuchar en las sesiones que estos seres o entes llevaban observando a la humanidad desde el principio de los tiempos y que según sus dichos eran dioses guías, esto, más allá de sorprenderlo, le interesó sobremanera, porque si eran dioses, naturalmente poseían sabiduría y entonces podía pedirles consejos para la humanidad. Como respuesta a esta solicitud, los 9 produjeron una serie de mensajes en los que decían que eran guardianes e incluso creadores del género humano y de otros sitios en el universo conocido. Se les preguntó a través de los psíquicos que hacían de médiums cómo se llamaban, cuáles eran sus nombres y quiénes eran, y aquello fue una gran revelación porque el ser o ente que estaba siendo entrevistado dijo: «Soy Atum». Ahora bien, según los registros de antiguas civilizaciones, nos encontramos que Atum, en la mitología egipcia, es un dios creador, el que existe por sí mismo. Es el gran dios padre del antiguo Egipto, Atom, que crea no solo los 9 principios, sino los 9 grandes dioses o Enéada del antiguo Egipto. Enéada es la antigua denominación en idioma griego de la palabra egipcia Pesediet. La palabra se usa para denominar al conjunto de 9 dioses que conformaban la cosmogonía de Heliópolis, creada por los sacerdotes de esta ciudad. Es decir, que los griegos compartían también el concepto de 9 dioses creadores, como veremos más adelante. Probablemente el Dr. Puharich, en principio y sin darse cuenta, tuvo ese contacto con los 9 grandes dioses de Egipto, viendo que podía demostrar la existencia de una antigua federación de extraterrestres que vela por los asuntos de la Tierra. Anteriormente mencionamos a Heliópolis, en el Cairo, conocida como la Ciudad del Sol. Fue uno de los lugares más antiguos y sagrados del antiguo Egipto. Aunque está prácticamente destruida, queda un disco que señala el punto en el que una vez se erigió el templo de Atum, el dios Sol. Es precisamente aquí donde los antiguos faraones se comunicaban con la Enéada formada por Atum, Shu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Neftis y Set. El faraón era el emisario especial ante los dioses y por tanto los dioses podían hablarnos directamente a través de él. Podrían decir que el faraón era un canalizador, un medium entre los 9 dioses y su pueblo. Otro dato interesante, y no teoría especulativa, es lo que se encuentra en los textos frisos de las pirámides, en los que nos dicen que Atum llegó de Siria, lo que nos abre otra posibilidad.
y es que el Dr. Puharich